paquetes para los 40 que son ustedes? No, somos pocos igual nosotros, pero bueno, bueno, bien. era el mismo desayuno para todos los cursos. Bueno. Y entonces, a la semana siguiente, no, a la clase siguiente que fuimos con ella, bueno, ese día le aplaudimos. Gracias por el desayuno, no sé qué, bueno. A la clase siguiente fuimos con ella. Viene y deja otra bolsa igual arriba del banco. Y dice, bueno chicos, acá está el desayuno. Tipo, hola chicos, acá está su desayuno que se ganaron, tipo, porque el coso dijimos. Y una compañera le dice, profe, nosotros ya lo tuvimos el desayuno. Y la mina dice, no, ustedes son los que me dijeron el miércoles, o sea, la clase anterior, que querían tener el desayuno hoy y que lo guarde y se los traiga hoy. Así que bueno, coman. Y nadie comía, ¿viste? Porque claro, era 2 veces que estábamos en desayuno. Nadie comía, ¿viste? Estábamos todos sentados mirándonos, tipo, este desayuno no es nuestro. Sí, como, ¿qué hacemos? ¿Aprovechar? Claro, bueno, y ahí la mina agarra y dice, chicos, no tengan vergüenza, coman. Claro. Oh, listo, profe. Saltaron todos mis compañeros, se guardaron las galletitas, No empezaron a comer. Claro, empezaron a comer todo. Bueno, cuando se va empezamos todos a decir, chicos, esto está por entrar de vuelta enojada porque nos comimos algo que no es de ellos. Y a las 2 horas entra Ay, no. al aula enojadísima. Ustedes se comieron, ¿no? Desayunos. Y nadie hablaba y decía, ustedes, díganme la verdad. Ustedes se comieron otro desayuno cuando ya lo habían recibido. Nadie decía nada. Entonces, claro, ahí la profe dice, ¿quiénes son las delegadas? Soy yo y otra más. Ay, no. Entonces agarra y dice, levanten la mano, las delegadas. Bueno, levanten la mano yo y otra más. Y mi amiga, ¿qué es delegada que sos encargada del curso? soy como la voz del curso cuando hay un problema encima. Wow. Igual soy subdelegada. Bueno, vale. Re bien, viola. Nada, y agarra y le pregunta a mi amiga, la que es delegada, y dice, ustedes se comieron 2 desayunos. Esta forra no es. Ustedes se comieron 2 desayunos y le pregunta a la delegada directamente y ella dijo, sí. Entonces agarra y dice, esto no va a quedar así, esto lo voy a elevar a las autoridades, así que muy mal, no puedo creer que nadie haya dicho nada de que yo me estaba confundiendo. En eso tengo razón, tipo, nadie le dijo, che, me parece que... O sea, sí, se lo dijo una piba, pero nadie la siguió corrigiendo. Bueno. Entonces nada, se agarró y se fue del aula enojada. Fue del aula recontra enojada. Entonces yo me levanté y la otra delegada también y le dijimos al curso, bueno, la cagada nos la mandamos, así que vamos a tener que comprar un desayuno, porque nos comimos uno. Y bueno, ahora vamos la delegada y yo en nombre del curso a pedirle perdón a la profesora porque bueno, se la notaba muy estresada, se la notaba. Muy que no lo puede creer. La mala fe de los estudiantes. Igual me cago, Somos pibes de 16 años, ¿qué vamos a hacer con el desayuno, boluda? ¿Qué le vamos a decir? No, pero el desayuno no, los pibes cagados de hambre, boluda. No saltaron y ya está. Claro. Entonces fuimos con mi amiga. Sí, pero No, escucha. ¿Qué? ¿Por qué te pararon? Ay, no sé, yo nunca me grabé un partido sentada acá en la cancha. Me da miedo porque no sé si me puedo correr, viste, a tiempo. Igual a mí los pelotazos me lo pegan a mí siempre, nunca a la cámara. Sí, no sos la única, acá también. Sí, ven que tenés una cámara y una para cámara que allá. está filmando y pa, y te tira la pelota a propósito. Sí, pero con todo el espacio que tenés me la das a mí. Claro. De todo el lugar que hay. ¿Estás contenta? Entonces, no. Bueno, entonces, nada, nos acercamos con la delegada, vamos hasta donde está. Le decimos, bueno, la verdad te queremos pedir disculpas porque estuvo mal, en nombre de todo cuarto año te queremos pedir perdón porque no estuvo bien no haber hablado cuando eran así, y bueno,
Así que esperá, el lunes te vamos a traer de vuelta todo lo que comimos, que no comimos un paquete de porteñito, un paquete de ópera, o sea, lo mismo boludez que trajo. ¿Viste? Boludez trajo. Bueno, pero lo repusieron. Claro, entonces le dijimos el lunes, te traemos todo el desayuno, pero bueno, y ahora te pedimos perdón porque bueno, estuvo mal, no sé qué. Y dice, bueno, el lunes sí, me lo van a traer todo, pero yo no sé qué hacer con sus disculpas, la verdad, no me parecen que no tienen ahora, no las acepto porque la verdad que me parece que no solucionan nada. Desayuno, madre, por Dios. 16 años tenemos. ¿Qué te vamos a decir si vos no venís a dar comida? Bueno, y agarra. Además de última decir, bueno chicos, listo. Ya está. ¿Cómo esto? No, bueno, no sé qué hacer con eso. Nada. Muy muy drama. Para mí es pisciana. Quiero saber la carta astral ahora que lo dijiste, me parece que tenés razón. Te apuesto lo que quieras que es pisciana. Es todo un drama con los piscianos. Juega con él. Sí, ¿no te gustaría saber tipo la carta astral de cada uno apenas lo ves? Tipo, mirar y como que te aparezca al lado una carta astral. Yo la verdad que desde que hace un tiempo tengo esto con los hijos, entonces yo siempre le pregunto, chicos, ¿no cumplías? Ay, ¿cuándo es tu cumpleaños? Así te doy un regalo. ¿Sí te saluda? ¿Y qué descubriste en tu análisis de los signos? A ver, contame qué opinás de los signos y eso. Siga. Escorpio. Siga. ¿Te gusta? No, tocó, no, pésimo. tocó. Uno lo arranca. Si traba primero es. No, mentira. ¡Sí, Facu! A ver, yo me llevo bien. Estoy muy rodeada de Virgo, muy rodeada de Sagitario y muy rodeada de Acuarios y de Libras. Aire. La banda. Aire, tierra y fuego. No el agua. No, del agua Dejalo no. jugar con Vos un metro. sos de siempre, Géminis, siempre no. con un metrito No, ahí. yo soy Piscis, por eso Sí. ando tan mal de mi signo, porque somos así y Chocas con odio, el agua, vos. odio eso, sí. ¿Y qué más? ¿De los otros signos? Vos sos fiesta, Igual tengo siempre. la luna en Sagitario. En Sagitario no, tengo la luna en Virgo. Ay, la pucha. Yo quería aparecer. O sea, vamos a ver nomás el ascendente. Porque tengo la luna en Virgo y soy Piscis. Siga. ¿Y el ascendente? No, no te lo debo, no me acuerdo. Hacelo en AstroChart. Seguí que te di ventaja. Te di No me acuerdo la ventaja. hora. ¿No te acuerdas la hora? No me acuerdo la hora. ¿Vos sabés calcular esas cosas? Yo lo hago con internet. ¿Vos qué sos? Ascendente en Capricornio. Es re trabajador Capricornio, lo único que sé de Capricornio. Gracias. Yo Gracias, tengo entendido gracias. que el sol es como sos. Ay, yo no sé mi sol. Sí, Piscis. El sol es de Piscis. Ah, entonces sí soy Piscis. Claro, o sea, vos, el sol es el signo tuyo de cuando naciste, ¿no? El ascendente son las horas, la luna es la... creo que tiene que ver con... No me acuerdo con qué tiene que ver. Pero sé que el sol es como sos, la luna es como amás y tiene que ver también con las madres, la luna. ¿Vos sabés que es rarísimo porque mi mamá es Virgo Mira, y mi luna es Virgo? la relación, o la luna habla de la relación que tenés con tu mamá. No de cómo es tu mamá, sino cómo es tu mamá con vos. Cómo es la relación de ella con vos. Mira. ¡Buena, buena! ¿Tu luna dónde era? Cáncer. Tu mamá debe ser muy muy así. Nah, como yo, ¿Sí? me parece. No sé. Yo igual tengo, o sea, viste que Cáncer es la madre y Saturno es el padre. Mi viejo es de Cáncer y mi vieja es de Virgo. Y yo tengo la luna en Cáncer y Saturno en Virgo. Y Charo tiene Saturno en Cáncer y luna en Virgo. Mira. O sea, como Justo. que invertido, claro. Bueno, está bueno, se complementa. ¿Eh? Ujú. Y mi ascendente es de Capricornio y mi sol es de Sagitario. O sea, soy de Sagitario Ay, yo amo Sagitario. con ascendente. Con ascendente en... Son re divertidos. My God, gracias. Va, la chica que fui a ver era de Sagitario. ¿Tu amiga? Era, no, es. Es... Es Sagitario. Y
se la vive viajando, bueno, se la vivía, ahora ya formalizó y se está estable. Pero se la vivía de acá para allá, hormiguita viajera. Una hormiguita viajera. Bolonaza, bolonaza. Está muy lento el equipo de Gian ahí. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Dale. Parece que tuvieran 5 años y que estaban Dale. Sí. Sí, amigo. Ay, no, mirá, por haber perdido. Ay, no, parece mi clase de gimnasia. ¿Vos haces eso? No, ni siquiera. Ay, hoy me saqué -9 en gimnasia. ¿Cómo -9? O sea, me saqué un 1. No. Me saqué un 1. Pero voy a tener porque me tomaron fútbol. ¿Por qué tomaron? ¿De Racing? Es de Ferro el profesor, pero... Dale la vuelta. Javi. Mirá. Mirá la flexible, boludo. Medio acá. Tengo que sacar una foto. Haciendo flexiones. Uno con uno. Ay, amigo, tengo sed. Bueno, entonces vos qué sabés de los signos, ¿sabes? ¿Qué sabés de Piscis? Es la muerte. No, es así, tipo, Aries es el niño. Es cuando empieza el círculo, suponete. Y Piscis es la muerte. Jesus. Y después Muy desalentador todo. es creativo, es volátil. ¿Qué es el aguacero? Como el aguacero. En el signo. Donde viste que libras la balanza. Los dos pececitos. Claro, pues con el acuario es el aguatero, me parece. Y Piscis me parece que es el aguacero. Que son dos cosas distintas. O sea, una cosa es traer el agua y otra cosa es ser el aguacero. Todos los mensajes archivados. Ahí. Y nada, de Piscis es eso, como que es creativo, volátil, representa la muerte dentro del zodíaco, porque tiene mucho del renacimiento, el agua, sanadora, creatividad. Los hombres de Piscis son malos. ¿Los hombres? De Piscis. Los hombres en general son malos, pero los hombres de Piscis tienden a ser peores. Ah, sí. Bueno, buen dato. Cada vez que vea un pisciano, huyo. Ah. Claro, nos vamos, nos alejamos. La comunidad lo dejamos solo. Amigo, actuando semáforo. Dale. Una. A ver. ¿Qué más es eso? A mí me genera mucho estrés que somos muy sensibles. Eso es yo. La guerrita. Pero con los años uno lo maneja. Todos los Piscis que conoces son muy... No podrás creer, pero yo me hablo mucho con las fotógrafas de los torneos que voy, ¿viste? Y todas son piscianas. Te juro. ¿En Viste que yo serio? siempre preguntaba, che, ¿los que son? Ah, Claro. mientras charla, qué sé yo. Y sí, todas son piscianas, me llamó la atención. Me decía, Ah, no. pero Encontraste ahí un tremendo. patrón de la creatividad. Algo así. Yo digo, ay, ¿qué hago yo de médica? Me retiro. Tendría que estar con la cámara. Empecemos el curso de fotografía.
Tal vez es mi vocación y no lo sé. Si dejas una banda libre y quién lo marca. Estoy. Mira, ¿sabes qué? Me gustaría preguntarle a los chicos de este torneo, a ver los camarógrafos, lo que digan los fotógrafos, a ver qué son. A ver. ¿Qué cuadro es? ¿De qué? Cosas que no me animo a ver. Ahí está marcando bien. Uno acá. ¿Qué otros fotógrafos hay en todo Pelota? ¿No hay? Podría preguntarle a Noé si le tengo confi. ¿Lo ubicás en Noé? No sé nombres, Ah, pero sé caras. señora. Ah, sí, no es, sí. Ella. Soy una forra, por Ah. decir señora, digo. Soy una forra. Es una chica. Ella no sé qué señora. El brazo de... Historia de mi vida. ¿Todo bien? ¿No te vas un montón? Nada, yo justo dije yo lo que quería ir con esto. Tenemos que ir a ver la sustancia. Sí, la puta madre. Dale. Pégale el último Sí, tenemos que reír. Voy a averiguar ahora en el viaje de vuelta. Sí, en posición. Ok. Y ahora voy a ir a ver, creo que con mis amigas, la de Smile 2. Me quiero ir. Yo vi la 1, a mí me gustó muchísimo la 1. Yo no vi la 1, pero la 2 me interesó, como que para mí está buena. Debe estar en algún lado. Si re tiene el que sale la 2, en alguna plataforma sube en la 1. Quedan Publicidad. 9 minutos. Abajo, traba, arriba, empuja. Si quieres maduro. Apa. Vos mirala porque está buena. Ok. Y seguro algún guiño ahí está. Pero me contaron igual un poquito de qué se trata. Y Bueno. parece que la segunda, no sé, me parece interesante, como que sea Alguien una importante. estrella, claro. Aparte hicieron cosas locas como que en Spotify, me enteré por un review, pero en Spotify, ya antes de que se estrene la película, habían subido la mina ficticia como artista y le inventaron un tipo Resit. Y si vos entras a sacar entradas, no sé, ponele que a Los Ángeles tal día, en realidad es entradas para el cine, te linkea directamente a un link al cine. Mirá. O sea, tiene cosas que están chéveres. Están los álbumes de las artistas ficticias, Sí. todos subidos como si fuese un artista de verdad. a Spotify. No, buena promo. Buena. Esa es una buena promo. Pues ahí tiene más sentido porque te hace involucrarte más. No, está bueno. Una peli de terror. ¿Cuál? Sonríe 2. Yo la quiero ir a ver al cine. ¡Ay, sí! Bueno, ya somos 3. No, te juro, me falta ver la 1 igual, pero me dijeron que no es necesario, no tiene correlación, igual no sé. No debe ser necesario, pero está bueno, la recomiendo. Ah, bueno. Él la vio y dice que la recomienda, pero... Sí, no me acuerdo. Ah, yo sí. Yo quiero ir a ver Creo que esa, salió toda. pero que me parece que la iba a ver con mis amigas. Y yo quiero ir a ¿Cuál ver otra? La Sustancia también, con él. También, tipo... La sustancia es que de una mujer que tiene un accidente, algo así. Yo vi como que es una mina grande Sí, eso. que descubre una sustancia que la hace joven, algo Eso, así sí. es. Y la promo es tipo toda una espalda de una mina con todo como Sí, hecho sí. una operación, ¿viste? Es porque Y vi que tiene muchas referencias a Sí. Kubrick, tipo cinematografía de Kubrick, y me interesó, me llamó. Ahora chequeo las entradas. Posta. Muy buena elección. Yo en vez de ir a ver esa, fui a ver Rompiendo el Círculo. Hubiese Rompiendo el círculo. ¿No estuvo buena? O sea, sí, estuvo buena, pero hubiese ido a ver la otra. Si quiere madruga,
Pensé que yo había terminado, pero faltan... Yo también. Claro. 5-3. 5-3. Sí, yo también sé que le desafano el bidón. Sí, Sí. no me olvido. ¿Cómo andas, doctora? Todo bien, estoy comiendo tus chicos. ¿Todo bien? ¿Querés una? No, si yo te quiero tomar usted. ¿Cómo le voy a dar a la chica y después se lo voy a pedir? Qué amoroso que Me acordé, el sábado. Digo, voy a comprar esa tía ayer. Y cuando llegué a Triple G me estaban los dos. Estaban mis amigos. Y bueno, y la tal Brenda, ¿no? Y había otra chica, sí. Brenda. ¿No? Sí, porque es la primera vez, entonces estaba tímido. Hasta que aflojan después. Por favor. Me pasó 15 minutos. Ah, ¿sí? Porque le dijeron negro come banana en el Brasil, entonces... ¿Negro come banana? No, dice, por canto racista. Por canto racista. Ahora están todos con esa historia. Come banana, Si ahí son negros, son negros, hermano, dejate hinchar los huevos. Como yo dije, ¡ay, me dejó pelado! ¡Ay, me dejó pelado! Están con esa huevada toda, ¡ay! Y se enojan, pero mal, ¿eh? Sí, hay No, ahí sí, ¿viste? Hay Se van ahí, penalización. ¿viste? Ese Como que porque tenés que no pagar. tienen asumido, sí, dale, boludo, si son negros, son negros. ¿Cuánto lo trazaron? 15 minutos. Sí. Me hiciste reír. Y si le habrán dicho eso, ¿viste? Ellos rompen los billetes, nadie puede, ¿viste? Eso no. Esa... Vamos. Viste que ahora le hicieron una penalización al Real Madrid porque le cantaron en el Bernabéu a Lamine Yamal, ¿viste? El pibito del Barcelona, que es negro, le cantaron cosas racistas. Oh, no. Entonces lo penalizaron. ¿A quién le Chao, cantaron? nos vemos. A Lamine Yamal. Chau. Al del Barcelona, al pibito de 17. ¿Quién le cantaron? Nada, viste lo de siempre, de negro, mono. Y si ellos también juegan, ¿no juega Vinicius? Sí, a Vinicius se lo hacen siempre también. Pero igual a Vinicius yo lo banco porque es un rompepelota atómico. Avanzalo, completamente avanzá. Sí, si no. ¿Usted estuvo fuiste a Europa? No. Ahora, ¿usted? No, ¿qué voy a ir a Europa? Italia, yo fui un año. Mi viejo está. Son súper racistas. No, ¿Los Tanos? no, yo que quería ir. Oh, no, se me arruinaron las vacaciones. Sí, Ya canceló el vuelo. Disculpame, la reserva. lo estoy diciendo racista. Sí. ¿Qué los viste siendo...? No, estuve un año, aparte estudié 10 años italiano. Yo si hablo italiano así, estuve un año viviendo allá. Conozco todas. No, se tira de él. Él va a buscar. Por ejemplo, en un montón de pueblos del sur, yo estuve en el sur. Sí. No, nada. Si vos sos católico, ¿Te matan? no te mates porque te dan vos. Es manual, ¿eh? Claro que lo digo porque Pues lo viviste. van 5,
Él habla las cosas malas, después tiene muchas cosas buenas. Tampoco se dice. ¡Larga, boludo! ¡Arreglen el turbo! ¡Listo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Gol! Santi, medio, arriba, ¡sí, gordo! Negros, ¿cómo van a...? ¿Qué pasó? Si alguien me pudiera... ¿Qué No, me rehicieron el día. Arriba. Qué bueno, los brazucas son más malos también. 4, 4, 5, 4. Jueguen. Avancen un poquito más. Bueno, igual ahora quiero que gane. Sí. Todo bien, brazucas. Hoy yo... Hoy se lucen, la puta madre. Claro, hoy se luce. Hoy... Lo dan todo bien. Bueno, pero pará, igual todavía no arrancó si tienen este inconveniente. Igual lo atrasás, por eso ¿y qué vas a hacer? ¿Que la gente deje de cantar? Yo no entiendo también. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué haces atrasando el partido? Tipo, ¿la gente deja de cantar? ¡Se la busca por arriba, Mira, cerró el colegio. Ah, ya está. Listo, pasen al canto. ¡Afuera, vos afuera! ¡Dale, en la próxima cambiame! Listo. ¿A dónde vas, a Italia? ¿A qué parte va a ir? Ah, a ningún lado. Dijo que iba a ir. Avanzá. No. Ojalá. Ojalá. Le hablo Italia y España también. La verdad que en cualquier lado. Hay racismo. No, pero aquí en Europa más que acá. ¿En serio? Qué loco. Sí. Dale, gordo. Parado. Pará. Tiro de esquina. Dale. Abajo. Dale, otro, aprovechemos uno que se acerque. ¡Oli! Uno más, ahí está cantando, escúchame. Un espacio libre. Se quede cantando los dos. ¡Dale, gordo! Bien, listo. Nasa. Apoyala, Nasa. Pelota quieta siempre. Qué hermoso el día. La noche. La noche. Tipo el día estuvo caluroso, pero la noche ahora está linda para volver. Ay, el tempranito que pasé de la mañana me fui a... ¡Toca lo máximo! No. Que enfrente hay como un parque Hermoso. gigante, hermoso. Tocó fue ínfimo. Tocó fue ínfimo, yo lo veo. Bien temprano. Ah, con el airecito fresco. Qué lindo. Ya después sí se hizo insoportable, pero... ¡Siga! ¡Bomba! Bien. Boludo, ¿que siguen en pie? Él es la ola. Pasó. Pasa a mitad de cancha, lateral por andante. Está bien, retrocede. Ah, boludo, que saque todo el... Ah, vos. Medio, por ahí. Volé. ¡La vuelta! ¡Rápido! ¡Bien, gordo! ¡Otra, gordo! Trabás apoyando 3, piso.
Para ellos. Para vos. Él. ¿Es indirecto? Dale, dale, Nada la más pelota, dale. apoyando tres. ¿Directo o directo? Pura sed. La puse para atrás. Ahora bien. No influyó, no me jugué, no me jugué. ¿Está bien? No influyó en el tiro. Marco. Picante, Hay que dejarlo recibir ahí. Segundo. Arco. Hay cambio, no me juegue. Hágalo. Aproveche. Aproveche la renuncia. Poli, adelantá. Con la mano, arquero. Juegue. Y no puedo hacer otra cosa que dársela de vuelta. Y que no puedo hacer otra cosa. Vuelta. Blanco. Dale, queda. Te va. No, puté, corre. Corriendo, forro. Dale. No entra. Buena, Siga que aquí usted. Esa es. Siga, no se va. Segundo, llegale, Pupi. Dale. Guarda. Hágalo, caballero. Ya empezó el partido. Hay cambio en el blanco, dale. Dale. Juegue. Sí, Sandy. ¿Vos se la tocás? Tocá. Eso. Dale, ganamos ahí. Bien, vamos. Dale. Eso. Upa. No fue, mano. No, hay que dejarlo jugar. Toma. Listo. Dale. Porque la rompí, por eso. Sí. Porque la rompí, por eso. La pago. No, o por lo menos a mí no me figura que sea tanto. Otra. Ahí está. No, perdón, me salí de buscar. ¡Que entre uno! Está amonestado, pela. ¡Que entre uno! ¡Dale, Che, Juan. Cambio, juez. Che, está amonestado, Juan, está jugando, dale, hermano, chale. Ah, tenés miedo. Está amonestado, Juan. Estamos hablando, sos sordo. Juan, es amarilla para los dos y ella está amonestado, ya sabemos cómo es, Juan. Dale, me está puteando, Juan. Se va, Juan Fútbol, se va. Ay.
puede hacer un golazo, puede. Concha de tu madre. Dale, Juan, lo está puteando, hermano. No llegaba a que usted decir que le saque nada, boludo. Bueno, si le pega, lo putea, boludo. Amonestarlo, Juan, si está bien amonestado. Yo, Juan, está bien amonestado. Jorge, no ya ves si me llevo la cámara después, ¿no? ¿O te la dejo a vos? Le pegó a Rico, dale. No, todavía no sé. Esta la tiene Chelo, no sé. Dale, Seba, Ah, ok, sí, me la llevo. Mirá que soy alto, boludo, para darme en el hombro. Arquero. Está cobrando muy distinto para los lados. Juan, está cobrando muy distinto, Juan. Pero la maleta si sigue boqueando, ¿cómo no va a hacer otra amarilla? Por lo menos otra azul. Insultó a todo el equipo, boludo. Lo empujó. Azul para él, ¿no? No puedo jugar, Dale, juegue, se va y no le pones azul. Pero es una amarilla. Está cobrando Mira qué distinto, hace, es arquero. Más fuerte igual que fueron todos. Si él empuja, estando amonestado y no amonestado. Dale, vamos a jugar, dale, que estamos. Dale. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Con lo menos jugamos? Cualquiera, Juan, no te medio cambio. Eso está mal, boludo. Son muy imparcial. Muy imparcial. Está siendo muy imparcial. Tío, vino la pelota de córner, la tiró hace tiempo, hace todo, boludo. El línea amarilla la sacaba. Desastre, boludo. Muy imparcial. Muy parcial, querrás decir. Pero no. No soy. Soy parcial. Bueno, va a mal. Seguí. ¿Cómo es la azul, Juan? ¿Todo el partido? Erró. Ahora te aviso. No hay azul, espera. ¡Dale! Porque pensé que había azul. Es roja. Sí, juegue, dale. Así que si tenían cambio era lo mismo. Pero así jugá tranquilo, vas corriendo para adelante. Dale. Pon el tiro. Si jugás tranquilo, vuelve para atrás. Está bien, yo te lo respeto porque fue fuerte. Pero la está molestado, putea y empuja, no le sacas a esta, que está mal. A vos te pegan esa patada, puteás igual, dale. No le pego la pata, le pego el hombro en el pecho. No sos patada. ¿Quién salió? Salen dos. Listo, anda. Juan, ¿no está arriba de ellos? Ya te digo, Alejo. No, te la gana bien. Te adivina para dónde vas. La agarrás y lo dejás cuando Ahí arrancas. está. 2 arriba, 6-4. Gracias, juez. Dale, está pedido. Gracias. Directo, lo agarra y lo deja. Todo lo que es contacto, todo directo. ¡Arco de una! ¡Arco! ¡Bien! ¡Arco! ¡Carajo! ¡Niña! Tranquilo. Mucho, dale. Nazo, está bien. Cuidemos la pelota, dale. ¡Bien! ¡Carajo! ¡Dale! Dale que no queda nada. 2 más, dale. Un poquito más.
Eso. No sale, no sale, no sale. Eso. Va, no. Una más, dale, dale, dale. Que juegue, Juan. Haz el cambio, dale, rápido, dale. Está hecho el cambio, hay juego. Hay juego ya. ¡Ey, tenés 2 puntos para jugar! Sí. Bien, los dos. Bien, Gocha, bien, Gocha. Eso. Buena, buena, buena. Mala posición ya. Acá, voy con silbato. Arquero, silbato voy. Mirame. Dale. Dale. Dale, Grossi. Uno más, dale. Uno último, dale. Sin negro. Vení. Sin negro, dale. Dale, no sale. Distancia, Ahí está bien, jueguen. 1, 2. ¡Larga! Bien los dos. Eso, nuestra. Dale, que pase la pelota. Dale, fuerza amarilla eso, hermano. Están haciendo toda chiquilinada, jueguen. Dale. ¡Ey! Sin falta. Nada. Está el foco.